El sol salió como cada mañana, alumbrando el rostro de Esther, quien instintivamente se puso de rodillas al costado de su cama a orar. Padre, danos hoy el pan nuestro de cada día. Contestando la oración, Dios salió a fortalecer al agricultor que plantó y cosechó el grano. Dios bendijo al panadero que convirtió la harina en pan. Preservó a la persona que preparó nuestra comida. La bendición de Dios salió a abrazar a los camioneros que transportaron los productos, a los obreros de la planta de procesamiento de alimentos, a los almacenistas, a los distribuidores mayoristas. La gracia común de Dios fortaleció a los reponedores del supermercado, a la señora que trabaja en la caja, y conforme Esther seguía orando por su pan de cada día, Dios movilizó también a los banqueros, a los inversores que permiten la apertura de nuevos negocios, a los publicistas, a los abogados, a los científicos agrícolas, a los ingenieros mecánicos. Dios se encargó de mantener el sistema económico nacional a aquellos que contribuyen a que usted pueda comerse su pancito de cada mañana. Esther se sentó a la mesa agradeciéndole a Dios por el desayuno de esa mañana y conforme se preparaba para ella misma salir a abordar sus labores del día, y mientras desayunaba leía el libro de Colosenses. Y ella estaba contemplando la verdad, a veces ignorada por los cristianos, de que la vocación, la profesión que usted tiene, el trabajo que usted hace, es el ministerio que usted hace para Cristo. Pablo le ha dicho a los colosenses, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Y la razón para tan demandante pedido es nada más y nada menos que la realidad de la supremacía y la suficiencia de Cristo va a ser vista sobre todas las cosas. Debe ser vista en todas las áreas de nuestras vidas. Pablo le está escribiendo, por ejemplo, a una iglesia que él no había conocido personalmente, pero les está compartiendo verdades que son fundamentales y generales, que deben ser realidad de cualquier cristiano, así sea que uno los conoce personalmente o no. Por ejemplo, en un mismo sentido, no hace falta que yo le conozca a usted personalmente para saber que estas verdades esenciales que voy a estar compartiendo con usted hoy van a ser de gran bendición para usted. Y estas verdades que usted va a escuchar en esta tarde fueron escritas por el apóstol Pablo en el año 61 después de Cristo, mientras estaba en una prisión romana. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe en esta sección de Colosenses 3:22 al 4:1, comunicándonos cómo debemos adorar y cómo debemos glorificar a Cristo en nuestro campo laboral. Cristo también es supremo allí. Y dice Pablo, con conocimiento de causa, lo dice, porque él está trabajando para Dios en el mismo momento que él está escribiendo. Él es un apóstol de Dios. Él está sirviendo a Dios. Y a pesar de estar encarcelado, él sabe que él está sirviendo al mejor empleador que uno puede tener. Él sabe que el mejor empleador para el que uno puede trabajar es Dios. Y tengo buenas noticias para usted. Usted no necesita ser un pastor. Usted no necesita trabajar en la secretaría de la iglesia para estar trabajando para Dios. Su vocación, su profesión, lo que usted hace para ganar el pan suyo de cada día, es su ministerio para Dios. Así que, hermanos, todo lo que usted haga, absolutamente todo,
sea de palabra o de hecho, debe hacerlo para la gloria de Dios. Su vocación, la vocación del cristiano, es su ministerio para Dios. Y Pablo escribe esta corta carta a los colosenses mostrando justamente la supremacía y la suficiencia de Cristo para que en todo lo que hagamos, en todo, glorifiquemos a Dios. Por ejemplo, él escribió en el capítulo 1, mostrando el evangelio supremo de Jesús, ofreciendo el supremo deleite que debemos tener en Cristo, mostrándonos que Cristo es el supremo redentor y la persona suprema a quien nosotros debemos amar, adorar, servir. Cristo es ese supremo reconciliador, el mensaje supremo que debemos compartir y predicar. Y luego en el capítulo 2, Pablo, empleado por Dios, trabajando para Dios, aún encarcelado, él dice, Jesús es aquel que debe ser la base y la motivación de nuestra vida cristiana. Jesucristo es la sustancia misma de la vida cristiana. Y en el capítulo 3, luego Pablo dice, mostrándonos dónde es que verdaderamente debe estar nuestra vida y por qué debemos batallar en contra del pecado que está remanente todavía en nuestra vida. Pablo nos ha enseñado cuáles son las vestiduras que debemos vestir, ahí en el capítulo 3, cómo debemos conducirnos como familia, como matrimonio. ¿Para qué? Para glorificar a Dios y exaltar y reflejar la supremacía de Cristo. Y la razón por la que estoy haciendo este resumen, hermanos, es que no quiero que pierda de vista que cuando Pablo llega a este punto que vamos a ver hoy, capítulo 3, versículo 22 hasta el 4:1, donde él va a hablar de empleadores, donde él va a hablar de empleados, quiero que entienda que esto es parte de todas las cosas que debemos hacer para la gloria de Cristo. Esto es la doctrina de la vocación. Esta es su vocación, este es su trabajo, este es su empleo, lo que usted hace para Cristo. Es lo que Dios le ha dado y para lo que Dios le ha dotado. Algunos son eximios artistas, otros trabajan en la construcción, otros son músicos. Es la vocación que Dios le ha dado para que usted glorifique a Dios con eso. Es esta doctrina de entender que Dios ha elegido cosas para nosotros, para hacer a través de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros sirvamos a otros. Miren esto, la doctrina de la vocación, si la tengo que definir, la definiría de esta manera. Es que Dios ha elegido obrar a través de los seres humanos que en sus diferentes capacidades y según sus diferentes talentos se sirven mutuamente. Todos nos necesitamos. Así como necesitamos quien construya las casas, quien las mantenga, necesitamos aquel que toque música, que nos dé ese placer en el oído. Aquel que pinte, que nos dé ese placer en los ojos. Aquel que escriba poemas, que nos dé placer cuando leemos. Por eso, hermanos, la vocación del cristiano es tan importante, que adora a Dios y rinde culto y exalta la supremacía de Cristo. Por eso he llamado este mensaje honrando a Cristo en el trabajo. Hoy vamos a ver Colosenses 3:22 al 4:1. Y quiero que ustedes tengan ahí abierto. Vamos a ir leyendo el pasaje conforme lo estamos viendo. Pero quiero empezar preguntándole esto. ¿Cuál es su mirada acerca del trabajo? ¿Cómo ve usted el trabajo? El trabajo es una bendición, no una maldición. Pero se puede convertir en una maldición si no lo hacemos para honrar a Dios. Porque se puede, ¿qué? Convertir en un ídolo para el hombre. Lo que deseo que aprenda esta tarde es que trabajamos para adorar a Dios. Su trabajo, su vocación es su ministerio. Nuestro trabajo es nuestro ministerio. Donde sea que Dios nos ha puesto,
ahí debemos adorar a Dios. Tu sueldo no viene en sí de tu patrón, viene de Dios. Tu sueldo no viene de la empresa para la que trabajas, viene de Dios. Tu sueldo no viene de tu ingenio, de tus fuerzas, de tu creatividad, viene por la bendición de Dios. Te mantiene vivo, te mantiene sano, te da el trabajo, te permite llegar al trabajo. Dice el Salmo 24:1, tratando de aclarar cualquier duda de a quién pertenecen las cosas, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Habita usted en este mundo? Sí. Usted pertenece a Dios, así como todas las cosas que hay en este mundo le pertenecen a Dios. Usted trabaje para la gloria de Dios. Usted trabaja, dele gracias a Dios de que tiene trabajo. Todavía no tiene trabajo, bendiga a Dios porque Dios le está ayudando a estar en esa situación para que usted confíe en Él, que Él le va a proveer. Así que con esa introducción, veamos el mensaje honrando a Cristo en el trabajo. Y vamos a dividir este mensaje en 4 puntos. Siendo agradables a Cristo, o sea, vamos a honrar a Cristo en el trabajo para ser recompensados por Cristo, porque creemos en la imparcialidad de Cristo, el punto 3, y el punto 4, vamos a honrar a Cristo en el trabajo aplicando la equidad de Cristo. Y cada uno de esos puntos sale de esa sección del capítulo 3:22 al 4:1. Lo que el predicador hace es extraer los principios de la palabra de Dios y comunicarlos de una manera vernácula, de una manera que esta congregación del siglo XXI pueda entender el mismo principio que Pablo en el siglo I le está comunicando a los colosenses. Así que comencemos con el primer punto. El primer punto es, vamos a honrar a Cristo en el trabajo siendo agradables a Cristo. Siendo agradables a Cristo. Honramos a Cristo en el trabajo cuando le queremos agradar a Él. Cuando le queremos agradar a Él en el trabajo y también con nuestro trabajo, con la calidad de trabajo que le ofrecemos. Lo hacemos obedeciendo a los empleadores, es verdad, y trabajando en sinceridad de corazón, pero trabajamos para Cristo. Dicen los versículos 22 y 23, si me acompañan a leer ahí. Siendo agradables en Cristo, a Cristo, esto está expresado acá en los versículos 22 y 23. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, mientras usted lee ahí, le pido por favor que no pierda de vista algo muy importante. Pablo le está hablando a esclavos, personas que legalmente no tenían ningún derecho. Los esclavos eran vistos, tratados y usados como herramientas. Así como una herramienta que dejó de servir se descarta, exactamente lo mismo era la realidad de los esclavos. Y Pablo les está diciendo y apelando a ellos que en el medio de esa vida de servidumbre, el apóstol los insta a obedecer y a servir como si lo estuvieran haciendo para el Señor. Pablo está escribiéndole a esclavos cristianos que necesitaban saber cómo lidiar con esa situación de que ahora eran libres en Cristo, pero todavía esclavos. En tiempos bíblicos, la esclavitud era aceptada, no que la Biblia está afirmando que eso es algo bueno. Ahora, otra cosa importante a considerar es que Pablo se refiere a esclavos domésticos. Esto es importante también. Y esto es claramente entendido por el contexto que nos presenta Pablo en esta epístola y
por la carta hermana, que es la carta de Filemón, que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando aquí. Y si bien es cierto que es correcto usar las exhortaciones dadas a estos dos grupos para ser aplicadas a ambos grupos, lo cierto es que acá debemos ser cuidadosos y entender que Pablo le está hablando específicamente al grupo de los esclavos. Y si bien hay implicaciones o cosas que se pueden extraer para ayudarnos a entender cómo es nuestra relación contemporánea o, digamos, la relación entre empleador y empleado, podemos extraer muchos principios de ahí. En estos momentos que estamos analizando esta parte de la Escritura, les pido que tengan en cuenta que Pablo no le está escribiendo a empleados, le está escribiendo a esclavos. Ahora, esclavos y empleados son entidades completamente diferentes. Y ahí, digamos, el tipo de esclavitud imperante en el siglo I no se asemeja en nada al tipo de esclavitud que vimos después en el siglo XIX, sobre todo, o mismo acá en Estados Unidos, o en nuestros países en el siglo XVII. Así que, para tener en claro, es que Pablo no está, digamos, afirmando la esclavitud como algo bueno, pero a su vez la idea del apóstol no es convertirse en un revolucionario de cambios sociales. La idea del apóstol es ayudar a esos esclavos ahora cristianos a glorificar a Dios en la situación en la que se encuentran. La preocupación del apóstol es que predicar el evangelio transformador de Cristo y dejar que ese evangelio transformador haga los cambios orgánicos que se deben llevar a cabo en la sociedad. Ahora, contrariamente a lo que aparenta, cuando Pablo le da esta orden a los esclavos que obedezcan a sus dueños, en un sentido él está yendo en contra de lo que eran las normas aceptadas del momento o en contra de lo que se llama el status quo. Sí les está dando órdenes a los esclavos, pero miren por qué esto no es normal que él lo haga. Si Pablo hubiera seguido las condiciones normales de la sociedad, él ni siquiera le hubiera hablado, ni siquiera se hubiera dirigido a estos esclavos, porque ellos no eran considerados personas, no tenían derechos, no podían ir a la corte a ser testigos. Así que este hecho, solamente que Pablo le habla, produce un efecto contrario, parece al revés socavar o minimizar la costumbre que tenía la comunidad de Colosas acerca de la esclavitud. Pablo está al revés dándole un trato diferencial y un trato mucho mejor y un trato distinto, y en un sentido es algo revolucionario que el hecho que él está hablando a estos esclavos. Ahora, hay una cosa que afirma esto que estoy diciendo, es el hecho de que los esclavos están ahí junto con el resto de la congregación escuchando el mensaje, escuchando la lectura de esta carta. Ahora, ¿cuál es la implicación de esto? Que Pablo nos va a dar a entender que él ve a los esclavos como personas que son responsables delante de Dios. Y ellos deben tomar, los esclavos, una decisión respecto a la conducta que van a exhibir para glorificar a Dios ahí. Ahora, otra cosa que debemos notar es que Pablo está relativizando el poder que el dueño del esclavo tiene cuando repetidamente les recuerda tanto a los dueños como a los esclavos que los dos tienen un Señor sobre sus vidas, quien es el Señor Jesucristo. Así que, en lo que respecta a abolir la esclavitud, el poder de influencia de la iglesia en el momento no era un poder, no tenía mucho poder la iglesia como para decirle a la comunidad, esto está mal, hay que hacer las cosas de otra manera. Entonces Pablo no está tratando de abolir la esclavitud, pero tampoco está afirmando de que eso es algo bueno. Es más, lo contrario es que él está plantando semillas con lo que está enseñándole tanto a esclavos como a los amos de los esclavos, está plantando semillas que luego germinarían en lo que es
la abolición de la esclavitud. Un caso testigo de esto es la carta que les acabo de mencionar, que es la carta de Filemón. Es una carta hermana de Colosenses. Las dos cartas llegan a la misma vez a la iglesia de Colosas. Onésimo, quien era un esclavo que había huido de la casa de Filemón, que es el dueño de la casa donde se está congregando la iglesia en Colosas, luego se convertiría, este esclavo, en Roma, se convertiría al cristianismo bajo el ministerio de Pablo. Ahora, estaba siendo luego enviado por Pablo desde Roma, estaba siendo Onésimo enviado de regreso a Colosas para que en obediencia se reporte a su dueño, que es Filemón. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuenta la tradición de la iglesia que Onésimo se convertiría luego en uno de los líderes de esa iglesia en Colosas. Algo que confirma que en Cristo esclavos y dueños estaban en el mismo nivel. Pero en esta carta que trata de cómo un hogar debe glorificar a Cristo, estos esclavos formaban parte del hogar también. Por eso Pablo les dice, empieza por el matrimonio, luego por los padres, cómo criar a los hijos, y luego cómo manejarse con los esclavos domésticos que estaban en la casa. El versículo 22, si ustedes leen ahí, nos muestra la manera correcta de obedecer, no solamente haciéndolo para el hombre, o sea, para el ojo, sino que todo trabajo debe ser hecho para Dios, aquel que no se ve, pero aquel que nos ve, aquel que conoce las intenciones de nuestro corazón y sabe si estamos sirviendo en hipocresía o en sinceridad. Así que, hermanos, conforme miramos estos dos primeros versículos, 22, 23, la manera de honrar a Cristo en el trabajo es hacer todo tipo de trabajo, aun el que parezca más insignificante, hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se hace esto? Todo trabajo debe ser hecho con entusiasmo, debe ser ejecutado con gran placer, porque es hecho para la gloria de Dios. Esto termina midiendo dónde está nuestra obediencia y dónde está el placer que encontramos de que nuestra vocación sea el ministerio que honra a Cristo. Porque lo que queremos es honrar a Cristo en el trabajo. Recuerde, usted no solamente trabaja para el que paga su sueldo material, usted trabaja para aquel que le va a recompensar en la eternidad. Usted trabaja tratando de agradecerle a Cristo porque es Cristo quien le va a recompensar eternamente. Y ese es el punto 2 que quiero que vea conmigo. El punto 2 es honrando a Cristo en el trabajo, ese es el mensaje. El punto 2 es, ¿para qué honramos a Cristo en el trabajo? Para ser recompensados por Cristo. Cuando usted termina la semana, va a buscar su cheque o lo recibe en la cuenta de depósito directo de su banco. Pero ahí no queda todo. Eso es importante que usted se recuerde de eso. Usted trabaja para el Rey de Reyes y es beneficiario del mejor paquete de beneficios que cualquier trabajo le puede a usted ofrecer. Un día vamos a comparecer delante del trono de Cristo y ahí seremos premiados por lo que hemos hecho. ¿Me escuchó eso? Cuando usted está construyendo esa casa, cuando usted está aplicando la insulación, cuando usted está limpiando la casa, cuando usted está pintando o haciendo esa escultura, cuando usted está en el restaurante sirviendo, limpiando mesas, sirviendo a los clientes que van, lo que sea que usted haga, no solamente va a ser recompensado, remunerado por su empleador terrenal. Si usted lo hace para la gloria de Cristo, un día, cuando comparezca delante del trono de Cristo, vamos a ser recompensados también por eso, porque lo hizo para la gloria de Cristo. Hermanos, su vocación, su profesión, su trabajo, es una manera en la que usted glorifica a Cristo. Es una manera tangible
en la que usted demuestra que Cristo es supremo sobre todas las cosas. Por eso, ese principio de comparecer ante el tribunal de Cristo debe guiar cómo usted trabaja. Vaya conmigo al versículo 24. Dice así, que sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirven. Y es por eso que usted obedece a sus empleadores en todo momento y en cualquier trabajo, sin la excepción, con la excepción, si el empleador le dice, bueno, vamos a robar acá, vamos a estafar a al otro. No, ahí todo lo que no glorifique a Dios, todo lo que deshonre a Dios, usted tiene no solamente el derecho, tiene el mandato de parte de Dios de no hacer eso. Para ser recompensados por Cristo es que debemos trabajar cuando nos miran y cuando no nos miran. Por ejemplo, cuando el capataz lo deja a usted a cargo de la obra y usted sigue trabajando y haciendo trabajar al resto, usted está glorificando a Cristo porque sigue trabajando aún que no lo están viendo, en vez de ponerse a contar chistes y perder el tiempo. Cuando el jefe sale de la oficina, usted sigue concentrado en sus tareas en vez de ponerse a jugar solitario en la computadora, ¿no? Entonces eso glorifica a Cristo. Si solamente lo está haciendo para el ojo, usted va a ponerse a jugar y cuando viene el jefe, ahí empieza a ser como que está ocupado. Cuando trabajaba para Grace to You, nos contaron una anécdota, que una vez habían contratado una empresa para enseñarles a los empleados qué es lo que tenía que hacer, cuál tenía que ser su actitud en el trabajo. Y cuando estaban testeando a la empresa, ¿no? Alguien escuchó que una de las cosas que esta empresa decía es que cuando anden en el trabajo, para demostrar de que están ocupados o para mostrar que están ocupados, siempre carguen algo debajo del brazo. Entonces el que los ve va a decir, está ocupado haciendo algo. Obviamente esa empresa tenía una visión mundana de lo que es trabajar para Dios y esa empresa no fue contratada para entrenar a los empleados, ¿no? del lugar, del ministerio. Porque el que trabaja para Cristo va a trabajar de la misma manera si el jefe está presente o si el jefe no está presente. Porque el gran jefe, aquel que uno no ve, está presente. Nos está viendo. Así que la pregunta es, ¿estamos trabajando para la gloria del Señor o para nuestra propia reputación o para nuestra propia comodidad? Todo trabajo debe ser hecho con mucho cuidado y dedicación. Debemos trabajar con un celo apasionado, no debemos trabajar a medias, salvo que usted esté, fabricando medias. Debemos ver nuestro trabajo como hecho para Dios y no para la gente. Nuestro trabajo no lo hacemos para Amazon o para Montaire. Nuestro trabajo lo hacemos para el Señor. Usted puede estar haciendo el trabajo más cansador. Tal vez usted está trabajando en Divoni. Sus brazos están tan cansados que no los puede mover. Su cuerpo está tan golpeado por el sol y las inclemencias del tiempo que aún le duele el rostro cuando quiere sonreír. Pero lo irónico de todo esto, que no importa cuánto trabajo le pongan a usted, porque usted lo hace para la gloria de Cristo, usted va a estar liberado, exuberante y glorificando a Dios. Y algo más acerca de honrar a Cristo en el trabajo para ser recompensados por Cristo, es que esto nos ayuda a encontrar satisfacción en Cristo. Encontramos la satisfacción en hacerlo para Cristo y no en el trabajo en sí. Mucha gente se vuelve adicta al trabajo también. Ese es un error. Hablemos brevemente de esto, porque es muy importante. Eso lo puede hasta sacar de la iglesia a usted. Eso se puede convertir en algo que usted termine renunciando de su fe. Tengo que trabajar, trabajar. Llega un momento que se vuelve una adicción
la adicción al trabajo es lo único que los hace sentir, a aquellos que viven adictos al trabajo, es lo único que les hace sentir importantes, que son dignos, que están haciendo algo. Y en nuestra comunidad hispana eso es muy común. Con tal de que usted le diga estoy trabajando, estoy haciendo algo, es todo lo que importa. Hay un montón de cosas que no están siendo consideradas y se están midiendo de una manera que por ahí no es correcta. ¿A qué le están llamando trabajo? ¿Están considerando el trabajo de la esposa trabajo? Porque la esposa trabaja más que nosotros que trabajamos afuera de la casa. Y eso que hace la esposa glorifica a Dios. Pero para otros el trabajo termina siendo un escape de un mal matrimonio, un escape del aburrimiento, un escape de la depresión. Pero cuando honramos a Cristo en el trabajo y a través de nuestro trabajo, seremos liberados de buscar significado a través de nuestro trabajo, en lugar de buscar significado y valor ¿en quién? En la persona de Cristo. Hermanos, Cristo promete recompensa. Pero no solamente promete recompensa, Él nos ha dado una nueva identidad. Usted en Cristo ya es todo lo que usted tiene que ser. Un día también debemos recordar eso, que el cristiano va a estar frente a Cristo. Por trabajar de manera fiel va a ser recompensado. Y un día vamos a ser juzgados, especialmente cómo hemos vivido nuestra vocación, cómo hemos hecho nuestra vida laboral. Imaginen qué alentador habrá sido esto para los esclavos que están escuchando esto. ¿Se ha puesto a pensar? Si baja de nuevo sus ojos a las páginas de la Escritura y no lo lee así rápido, le está escribiendo a esclavos. Pablo le está escribiendo a esclavos que no tenían otro futuro en frente de ellos que ser esclavos por el resto de su vida. Pero bueno, Él los alienta con esto. Cuando lleguemos al cielo, tanto esos esclavos, ¿no?, como nosotros, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a rogar haber servido y trabajado más fuerte en esta tierra, porque vamos a ver que la recompensa que teníamos es mucho mayor que cualquiera de las vicisitudes, el trabajo, esfuerzo que debemos poner acá. Pero hermanos, de nuevo, nuestra confianza no debe estar en nuestro empleador, sino en Dios. Ahora, otro principio. Quiero que veamos eso. Dios nos va a recompensar por todas esas veces que hemos sido maltratados, menospreciados y dejado a un lado nuestro trabajo. Y debemos alentarnos, como dice este versículo que estamos viendo, con la justicia retributiva de Dios, y esto incluye las recompensas que Dios nos dará. Ahora, otra razón por la que honramos a Cristo es que creemos en su ¿qué? Imparcialidad. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en el versículo siguiente, el versículo 25. Y este es el punto 3 que sale de ese versículo 25, de que honrando a Cristo en el trabajo se refleja creyendo en la imparcialidad de Cristo. Versículo 25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Esa es la otra cara de la moneda. Así como Dios promete recompensa, los que hacen lo malo serán ¿qué? Ajusticiados por Dios. Un servicio pobre va a ser juzgado como un servicio pobre y no va a ser premiado. Este versículo, el 3:25, es una advertencia para aquellos que no le dan importancia a trabajar con integridad. Dios ve todo. El Señor es el verdadero empleador y un día compareceremos delante de su trono. Será un juicio no en términos de nuestra justificación. Ya hemos sido salvos. Dios garantiza esa salvación. Pero es un juicio en el sentido de que va a ser juzgado lo que hemos obrado para Cristo, las obras que hemos hecho para Cristo. Un servicio pobre va a ser juzgado y no será premiado. Entonces, déjeme preguntarle,
no solamente en el área del ministerio de la iglesia, sino en su vocación, donde Dios le tiene, donde Dios está teniéndolo a usted como embajador para su gloria. ¿Está usted sirviendo al Señor de señores en su trabajo? ¿Cómo está sirviéndole? Hermanos, honramos a Cristo en el trabajo porque creemos que Dios es un Dios que es un empleador justo. No queremos sufrir pérdida, ¿no? Así como no queremos sufrir pérdidas materiales hoy, que nos paguen de menos que menos vamos a querer sufrir pérdidas materiales eternamente. O sea, no tener la recompensa. Porque tenemos que entender que Dios no tiene favoritos. El hecho de que seamos hijos de Dios no nos excusa para trabajar arrastrando los pies. Y si bien vemos que este versículo podía ser dedicado tanto a empleados y empleadores, en estos momentos todavía sigue hablándole a los empleados. Notemos que Pablo se está refiriendo a los esclavos. Ahora, ¿por qué Pablo se toma tan extenso tiempo y espacio en las Escrituras para hablarle a los esclavos? Bueno, tiene que ver con lo que le decía, que en el momento que esta congregación está escuchando esta carta, se está dando el regreso choqueante ¿de qué? De Onésimo, el esclavo que se había ido 1200 millas para que no lo encontraran y terminó en Roma por el diseño de Dios y la soberanía de Dios y la providencia de Dios, terminó siendo convertido al cristianismo bajo el ministerio de Pablo en la cárcel. Y Pablo, luego de adiestrar, de adoctrinar a este esclavo, lo envía nuevamente a Colosas. Entonces, por eso se está tomando este tiempo, porque Pablo quiere que el regreso de Onésimo a la casa de Filemón no sea, digamos, tomado por los esclavos que están viendo como algo que, bueno, entonces me puedo escapar y voy a ser recibido así, en igualdad de condiciones. No, Pablo se quiere asegurar que los demás esclavos entienden que Dios es un Dios imparcial y que lo que es hecho incorrectamente va a ser pagado por Dios. Hay una razón por la que Pablo, cuando escribe en Filemón, le dice a Filemón: si Onésimo te ha defraudado en algo, yo voy a pagar. No creo que los demás esclavos por ahí pudieran decir lo mismo, de que Pablo o alguien podían pagarle lo que ellos defrauden. Entonces los esclavos iban a tener cuidado. Esa es la razón por la que Pablo se toma tanto tiempo para poder justamente que los esclavos entiendan por qué este Dios, que es un Dios justo, imparcial, los va a recompensar si hacen lo bueno, pero también les va a quitar y no les va a dar y los va a recompensar en una manera negativa, no recompensándoles si hacen las cosas en forma negativa. Así que bueno, vamos a ver entonces algo importante. Según Dios le ha dotado a usted, que eso es lo que estoy buscando comunicar sobre todo hoy, honrando a Cristo en el trabajo tiene que ver con eso, con la vocación que Dios le ha dado. Hagamos de nuestra vocación no algo que elegimos entre muchas cosas que podemos hacer, sino que verdaderamente lo tomemos seriamente para hacerlo para la gloria de Dios. Cuando trabajamos de esta manera, nos ponemos en esa zona segura donde no vamos a sufrir las consecuencias de nuestro mal trabajo. Ahora, finalmente, honramos a Cristo con nuestro trabajo cuando, como jefes, ahora vamos a la parte de los jefes, los amos de los esclavos o los empleadores modernos, honramos a Cristo cuando justamente hemos aprendido a aplicar esta equidad que vemos que Cristo aplica con todos nosotros. Entonces, nuestro cuarto punto en este mensaje, honrando a Cristo en el trabajo, honramos a Cristo en el trabajo aplicando la equidad de Cristo, y esto lo vemos en el 4.1. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Así que
Pablo les viene hablando, ¿no? En sí a la misma persona, porque miren, el que es amo de un esclavo es el padre de familia, es el esposo. Entonces, cada una de las áreas Pablo ha estado cubriendo de lo que es el rol de este pater familias, el padre de familia. Así que una vez más, como vemos, la obligación es puesta en el hombre, que como esposo ame a su esposa y no sea áspero con ella. Como padre, que no exaspere y desaliente a su hijo. Y como amo de esclavos que viven en su casa, que los trate con justicia y equidad. Ahora, no confundir. Pablo no está diciendo a los amos que pongan a los esclavos en la misma posición social que ellos ocupaban. Tampoco les está diciendo que le den la libertad, simplemente porque son hermanos en Cristo ahora. No, Pablo les está diciendo es que deben tratar a esos esclavos como es debido, es decir, que los traten con estricta justicia. Y la razón de esto es lo que el versículo también dice, es que ellos saben bien, los amos saben bien, que ellos también tienen un Señor en el cielo. Los dueños de esclavos pueden enorgullecerse de la posición que ocupan, tienen una mejor posición social, tienen poder, entonces pueden estar tentados a abusar de eso. Pero aquellos dueños de esclavos que son cristianos siempre deben recordar que son responsables ante un amo superior que es el Señor Jesús. Y aquel que es empleador aquí en el siglo XXI debe recordar que también tienen un empleador en los cielos. Pablo dice esto mismo a los corintios. Mire en 1 Corintios 7:22, mire lo que dice Pablo a los corintios. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Así que no importa la situación, la condición, somos de Cristo. Antes los empleados o los esclavos eran libres en Cristo. Delante de los ojos de Dios y delante de la iglesia tenían la misma condición. Como les dije, les cité el caso de Onésimo, que llega a liderar la misma iglesia donde está Filemón. Ahora, el hecho de que estos dos grupos sirven a Cristo es una realidad espiritual que le da forma a cómo ellos se relacionan entre ellos. Ahora, vamos a ver algo. Así que el empleador aplica este concepto de equidad. Trata con justicia a sus empleados. Recuerda que él también tiene un jefe en los cielos. Y si usted es aquí empleador, recuerdo un hermano que vino y lo primero que hizo presentándose fue, yo soy jefe. Y bueno, gloria a Dios, que sea jefe siendo consciente de que sirve a Cristo y tiene un jefe en los cielos. Conclusión, hermanos. Por los últimos 3 domingos hemos visto que el núcleo familiar es un centro de exhibición de la gloria y de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. El matrimonio es una parábola del Evangelio porque muestra el amor de Cristo, muestra que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Los padres e hijos deben amarse y alentarse unos a otros para que cada uno magnifique a Cristo en la manera en la que viven. Y los empleados y empleadores tienen la oportunidad maravillosa de glorificar a Cristo y exhibir la supremacía de Cristo sobre todas las cosas al vivir vidas de servicio, glorificando a Dios ¿con qué? Con la vocación que Dios les dio, con su empleo, con su profesión. Y quiero que vean su trabajo, su vocación, como su ministerio hacia Dios y hacia los hombres. Por ejemplo, muchos en el primer siglo veían el trabajo como una maldición. Luego, en los tiempos medievales, conforme el tiempo pasó, nació una dicotomía, o sea, una división, una diferencia muy peligrosa entre el trabajo secular y el trabajo eclesiástico o el trabajo sagrado, algo que Dios nunca quiso que fuera así. Y les doy un ejemplo. En Europa, la Iglesia Católica hizo prevalecer la idea de que otro tipo de trabajo que no fuera el eclesiástico era de segunda categoría.
ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Comenzó a crecer la idea de que existían dos tipos de cristianos. Los de primera categoría, los que servían a la iglesia, y los de segunda categoría, los que no sirven a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no solo es antibíblico, sino que es muy peligroso. Dios a Adán le dio lo que es el mandato cultural. Y usted lo que hace como vocación, como su profesión, es su ministerio para Dios, tanto como lo es para mí el pastorado en la iglesia. Ahora, ¿por qué esto es peligroso si no se entiende bíblicamente? Porque nos hace perder de vista que trabajamos para adorar a Dios. Iberianos, recuerden que nuestro trabajo es nuestro ministerio. Donde sea que Dios nos ha puesto, ahí debemos adorar a Dios. Esposas, ustedes tienen un trabajo muy importante. No dejen que nadie les diga que están en la casa rascándose la barriga. Por favor, tenemos y los esposos que ser bien firmes en esto. Afirmar a nuestras esposas en lo que Dios quiere para ellas. Una de las mentiras más grandes que Satanás está usando para destruir a las familias es hacerle creer a la sociedad que las madres cristianas se quedan en la casa contemplando su ombligo, haciendo nada, tiradas en la cama. Los hombres cristianos sabemos que eso no es así. Las esposas, las madres, están viviendo de acuerdo a la vocación que Dios les ha dado. Y al hacerlo, están adorando a Dios. Y están levantando una generación nueva de cristianos. Gracias a Dios y para beneficio de la iglesia, vinieron los reformadores. Entonces, en la época misma del Renacimiento, los reformadores vinieron con un llamado concreto y directo de parte de Dios para que entendiera la cristiandad su vocación. Hermanos, por favor, no vea simplemente su trabajo como el jale o la chamba o el laburo o eso que hace porque tiene que hacer. No, es su vocación, es su ministerio para Dios. Nuestra vocación es un llamado de parte de Dios. Pero bueno, gloria a Dios que los reformadores lograron recuperar este punto de vista más bíblico acerca del trabajo, mostrando a Dios en control de lo que hacemos y mostrando que es Dios quien nos ha dotado para lo que hacemos. Y luego, bueno, ¡zas! Llegó la época del alumbramiento. ¿Y qué pasó? Volvió a traer la idea de que el trabajo, el hombre lo hacía para sí mismo. Es todo acerca de lo que yo quiero alcanzar, es todo acerca de mis sueños, mis metas. Y luego en el siglo XIX, dos puntos de vista empezaron a pelearse uno por otro para ver quién influía más a la gente. Entonces, el capitalismo por un lado y el marxismo por el otro empezaron a competir para atraer a la gente. El capitalismo promoviendo el deseo de tener cosas, poseer bienes materiales, y el marxismo, control, control, control. Lo puede ver claramente en el gobierno que tenemos en estos momentos. El marxismo quiere controlar todo. En definitiva, son dos grupos de pecadores que viven para ellos queriendo hacer de esta tierra el cielo aquí en la tierra. Y le pido encarecidamente que usted no viva así. Usted vive para Cristo y desde su vocación, desde su trabajo, está llamado a glorificar a Cristo en todo lo que hace. Usted debe ver, entender y hacer su trabajo de la manera que Dios lo ha diseñado. ¿Y qué piensa Dios de su trabajo? Contestemos esa pregunta. ¿Qué es lo que piensa Dios de su trabajo? Bueno, debe ser una bendición para Dios, porque Dios puso a trabajar al hombre antes de la caída del hombre. El trabajo es una bendición, no una maldición. Dios puso a Adán a trabajar antes de que cayera en pecado.
Pero después de la caída y debido al pecado, el trabajo empezó a ser visto por los pecadores como un peso, como una carga. Entonces necesito preguntarle nuevamente, conforme terminamos, ¿cómo trabaja usted? ¿Cómo está llevando a cabo su vocación? ¿Se queja de su trabajo o lo ve como una bendición? Entiendo que un pecador no redimido se queje de su trabajo, porque éste no vive para la gloria de Dios. Pero aquellos que son conformados y están siendo conformados a través de la santificación que trae la enseñanza de la palabra y están siendo conformados a la imagen de Cristo, no pueden ver el trabajo como una maldición o un peso. Ese hombre, el hombre de Dios, va a adorar y debe adorar a Dios en la manera en la que trabaja. Trabajar es parte de nuestra mayordomía dada por Dios. Nuestra asociación con Dios hace que seamos trabajadores. No entender que a través de nuestro trabajo y nuestra vocación honramos a Cristo va a hacer que estemos inclinados ¿a qué? A la vagancia, a tratar de extorsionar a otros, a estar constantemente quejándonos y a perder posibilidades de poder compartir el Evangelio de Cristo con otros. No entender que a través de nuestro trabajo y nuestra vocación honramos a Cristo nos llevará a trabajar también excesivamente sin lograr nada, sin tener una identidad en lo que estamos haciendo, cuando bien sabemos que nuestra identidad está en Cristo. Así que, hermanos, la exhortación viene de parte de Colosenses 3:22 al 4:1, de que honremos a Cristo en el trabajo. Honremos a Cristo en la manera que llevamos adelante nuestra vocación. Oremos. Señor, gracias por habernos facultado y habernos dado dones y dotes y habernos especializado en distintas especialidades, Señor, distintas profesiones. Sabemos de que eso es algo que viene de ti. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a cada uno de nosotros a trabajar para tu gloria, a trabajar con la mente puesta y la mira puesta en glorificarte, en hacer de nuestro trabajo, de nuestra vocación, nuestro ministerio que llevamos a cargo para tu gloria y para exaltar la supremacía de Cristo, en quien oramos. Amén.